Bueno, cuántos saludos ya desde Tierra del Fuego, listos para comenzar. Saludos de Carlos Casares. Buenas tardes, feliz tarde. Hola, gracias por los webinars. Hola desde Bolivia. Hola Marcela Gabriusic. Hola Marcela Carrasco. Hola Anabela. Hola Nutrixor de Ciudad de México. Hola Eric y a todos. Como siempre de Panamá, que nos acompañaron en todos los webinars. Hola desde Puerto Rico, Misiones, de Madrid, España, desde Lima, Perú, de Panamá, desde Chile, Carolina Ortiz de Pilar, Perú de Guadalajara, de Juárez, México, desde San Luis, Argentina, Caleta Olivia, Santa Cruz, Castelar, Buenos Aires, Argentina, Santa Fe Capital, saludos del Salvador, Eber de Coronel Pringles, Silvina Tazat, presente como siempre. Hola, hola Eric, dice Perla Manera, de SOS Vivo Solo, en Instagram, recomiendo seguirlo. Saludos de Colonia Carolla. Hola desde Uruguay, dice Raquel Sánchez. Laura de Salta. Mara de Córdoba. Marcela dice gracias por el webinar. Patricia de Ciudad de México. Saludos de Campeche, Hola México. Xavi, hola Edna, no sé si me escucharon antes. Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Ya están aquí con nosotros. Quiero aprovechar, Eric, no sé si me dejás, Por mientras supuesto, claro que vas sí. saludando gente, y quería preguntarles qué es eso de las nutrinetas que vi en las redes sociales que están compartiendo. Así aprovechamos y cuentan un poquito. Ándale, Sabi, empieza con el proyecto. Pues con Edna principalmente hemos estado colaborando en otros proyectos y en precisamente del seminario de actualización de nutrición y COVID que tuvimos la semana pasada, surgió la idea de reunirnos varias amigas que somos nutriólogas, colegas, para abrir un canal de nutrición en donde pudiéramos hablar desde el punto de vista de nutrición sobre algunas verdades en el ámbito de la nutrición y la alimentación y decir la neta, como decimos acá en México, para ir desmantelando algunos mitos que hay alrededor de la alimentación. Y ahora más que nunca, pues tenemos una sobredosis de información que necesitamos también cuidar. Entonces, somos lo que comemos, pero también los contenidos que consumimos. Y está Edna, Bueno, y otras dos investigadoras y otra profesora de Guadalajara. Entonces, en total somos 5. excelente. Para consumir una dieta de información buena, ¿no? Lo que dicen las bad information diets. Son tan malas. Y lo más bonito del proyecto es algo que le comentaba ahorita a Sabi, de los comentarios que ya tuvimos de este arranque que fue el día de hoy a las 11 de la mañana, Ciudad de México, era que nos escribieron que se notaba cómo fluía la energía entre nosotras, entonces como que el diálogo, no nada más como profesionistas, sino como mujeres, y eso es algo que también veamos, no solamente la nutrición, algo tan cuadrado, porque pues, realmente somos personas y debemos de aprender a conocernos más y que conozcan también lo que hace un profesional de la nutrición, que muchas veces por eso estamos viviendo y sufrimos de lo que es el intrusismo profesional y queremos abogar por conocer un poco más, no nada más como profesionistas, también como mujeres, pero sí dar esa indicación, como lo comentaba Sabi, que la neta, esta es la neta, esta es la verdad, Okay, eso es lo que excelente. nosotros lo vemos como profesionistas, pero también como académicas, que todas estamos dentro de la academia, hacemos ya experiencia de docencia, y eso nos lleva también a poder transmitir un mensaje más educativo. No es cuestión nada más de que, bueno, vamos a lucir, no. Es una cuestión de enseñanza, aprendizaje, y también lo queremos hacer a un nivel de que nos siga la población en general para que conozcan un poco más de todo lo que es nuestra salud. Ok. Y se puede, yo lo vi en tu Instagram, Edna, entonces, sí, más que nada quería saber de qué se trataba y aprovechar para contarle a los que están también participando
cómo lo pueden ver o cómo se pueden inscribir. No sé si a través del Instagram estaba toda la info o quieren dar alguna instrucción. Sí, Sabi tiene ahorita toda la información, es la que nos ha ayudado a hacer todo el proceso del canal para que Sabi lo pueda explicar. Está el canal de YouTube que se llama Nutrinetas. Hoy fue el primer capítulo, el primer episodio, y se estrenó a las 11 de la mañana. Y también está el podcast para los que quieran escucharnos nada más. Y en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, Nutrinetas. Perfecto, Nutrinetas entonces. Bueno, ahí también a Edna le mandan saludos del GEM, dice GEM presente. GEM, toda la banda de GEM es del proyecto que les voy a platicar de genética de las enfermedades metabólicas en México. Como les decía, hice extensa la invitación, somos 10 centros, unidades genómico-metabólicas en diferentes partes de la República, y les dije a todos, tienen que estar presentes en esta charla realmente porque es muy importante, y se lo voy a grabar para mi tío, doctora Edna, dice Fernanda Pérez, muchas gracias. Sí. Este es un estudio que tenemos multicéntrico binacional que lidera el doctor Bastarrachea, que ustedes de seguro por ahí lo han de haber escuchado. Está en la Texas Biomedical Research Institute en San Antonio, Texas, y precisamente Monterrey, de donde yo soy, que soy del norte, fuimos la primera unidad metabólica, genómica metabólica, en recolectar muestras en familias para obtener una muestra aproximadamente en México de 400 personas sanas. Esa es la idea de descubrir esta disfunción del adipocito, disfunción que es lo que estamos ahorita tratando de explicar, y sobre todo las cuestiones que queremos explicarnos de la causalidad de las enfermedades a través de estudios en familias. Imagínense, ya tenemos más de 10 años trabajando y somos la gran familia ya. Por eso les agradezco que me estén mandando saludos, y qué bueno que se puedan conectar y que conozcan sobre todo estas plataformas de comunicación de Latinoamérica y de España y Estados Unidos. Acá hay otra colega, Marina Meira, que te conoció, dice, en el Congreso Iberoamericano de Nutrición en Cusco, de Perú. Quedó fascinada con tu manera de exponer los conocimientos, una inspiración para ellas. Así que, bueno. Nada, te están oyendo también, te oyen desde Portland, Oregon. ¡Wow! De Estados Unidos, perfecto, saludos. Hasta de Ecuador. Complicadas, solamente leyendo PDF. Aquí hay alguien. Tenemos un... Hay alguien con el audio activo. Encendido. Hay un intrusismo. Profesor. Ya está solucionado. A ver, ¿qué más? Que no nos pase, que alguien se ponga. Ahí les encargo a los moderadores. República Dominicana, saludos desde Querétaro, desde Aguascalientes. De Barcelona, de Chile. De Guadalajara. Veamos, de Monterrey, Sofía Vital. Saludos a mis paisanos del norte, claro, los regios. Mexicana y Nueva Zelanda, dice, desde Tigre, buenas tardes, de Argentina. De Universidad Montreal, que estuve con ellos en Morelia, Culiacán. Saludos desde Campeche, Panamá, Chile. También anduvimos en Chile, dice, exalumna de la doctora Edna. Invité a mis alumnos también, les dije, tienen que aprender con nosotros. Torrón, Coahuila, digamos, Veracruz, Chivilcol, Buenos Aires, no nos perdimos ni uno. Saludos de Monterrey. Abrazo Edna, de Jimmy Barranco. Un gran colega de República Dominicana me dijo unas palabras muy lindas el día de ayer, que lo admiro mucho igualmente. Dice Chiapas, que muchas Mérida. felicidades. Sí, igualmente. Chihuahua, perdona a todos, que no llegamos a leer todos porque son muchos. Ya hay 800 personas vivo en Instagram. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Instagram. Universidad de California en Merced. A ver, Susana Ramírez.
Me preguntan si pueden... Saludos de Argentina, desde Uruguay, de La Paz, de Bahía Blanca, Buenos bueno, ahora sí, siendo apenas de México, las 19 de Barcelona, les damos, hoy tenemos una nava para nada, estamos profundamente agradecidos. Ha estado trabajando mucho para traerles lo último y lo más actualizado hasta lo publicado de ayer. Ayer, sí. Sí. Y por otro lado, bueno, agradecemos que tenemos una coordinadora de lujo, que es Sabi Camacho, la fundadora de Nutrir México. Ella es nutrióloga, maestra en Ciencias de la Salud y candidata a doctora en Nutrición. Es expresidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología y colaboradora del equipo permanente de la red Nutrición Basada en la Evidencia, Red Nube, donde tenemos muchos amigos también. Así que bueno, lo dejo en tus manos, Sabi, para que nos ayudes con la coordinación de este evento. Muchas gracias, Eric. Pues para mí es un gran gusto estar hoy aquí, acercándonos a través de la distancia y con la tecnología. Y sobre todo tengo el gran placer de presentar a una nutrióloga que admiro mucho, que para mí es una de las mejores nutriólogas de México y sí quiero señalarlo, porque estoy segura de que van a aprender mucho de esta charla. Ella es la doctora Edna Nava, ella es nutrióloga certificada, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, actualmente es subdirectora general de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Autónoma de Nuevo León y fue presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos y actualmente es también profesora de tiempo completo, investigadora y doctora en ciencias de la Facultad de Enfermería. Vamos a abordar un tema que, como bien saben, estamos dentro de la pandemia, pero como nutriólogos tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchos conocimientos y muchas habilidades que podemos poner en práctica, que podemos poner al servicio de la restauración de la salud. Y vamos a hablar de dos patologías que son mucho más comunes, no tan atendidas como deberían de ser, que es la obesidad y la diabetes, y cómo estas juegan un papel sumamente importante en el desarrollo y en el desenlace de COVID-19. Edna, muchas gracias por estar aquí, por darnos una cátedra, que estoy segura que así será, y pues todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias, Sabi, por la presentación. Gracias a Eric, a Mariano, todos los de Nutrinfo, también Nutrir México por el apoyo.
y la verdad estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para poderles impartir sobre este tema de obesidad y COVID-19, la interacción entre pandemias. Pero antes, ¿qué te parece, Sabi, si hacemos la pregunta que teníamos listos para todos con respecto a cómo ellos consideran que son aquellos factores que están ligados a estos riesgos de... Ahí está. Ahí está lo que nos prepararon. ¿Les gustaría? Estaba esperando en la pantalla. Vamos a tener unas preguntas en medio de a lo largo de la presentación. Vamos a empezar con esta. Y al final vamos a retomar las respuestas y a profundizar un poco más en ciertos detalles derivados de estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tipo de paciente tiene mayor riesgo de mortalidad para COVID-19? ¿Aquellas con edad avanzada, aquellas con enfermedades crónicas o aquellas que tienen desnutrición? Hemos finalizado la votación. Perfecto. ¿Puedes ver los resultados? Anotados. Perfecto, gracias. Ustedes me dicen cuando esté lista la presentación. ¿Lista? ¿Ya se ve? Ya, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, estoy muy contenta de hablarles el día de hoy sobre obesidad y COVID-19, interacción de pandemias. Realmente estar revisando la literatura es muy interesante con todos los datos que nos topamos día con día y efectivamente en los últimos meses hay una inmensa cantidad de publicaciones que informan sobre el brote del nuevo beta coronavirus SARS-CoV-2 que han inundado la literatura científica. De hecho, le comentaba a Sari cuando revisábamos estos datos que esto fue publicado el 26 de marzo y ya había más de 24,000 publicaciones con respecto a la investigación de coronavirus y que están disponibles con la evidencia científica. Ahora bien, pues sabemos que todas estas teorías sobre el origen de este nuevo beta coronavirus señala la selección natural en un huésped animal, ¿sí? Entre lo que se ha revisado en murciélagos, pangolines, antes de la transferencia zoonótica o la selección natural en humanos después de esa transferencia zoonótica. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado revisando más últimamente? Que efectivamente nos contagiamos con un contacto directo a través de humano y humano, la transmisión, pero aquí lo más interesante que se ha visto como tasa de transmisión del SARS-CoV-2 es que tiene una tasa altamente contagiosa, ¿no? De entre 1.5 a 3.5. Entonces, si explicamos, por ejemplo, que 4 personas están infectadas, ¿sí? Hablando de la tasa de transmisión de 3.5, pudiera afectar, por ejemplo, infectar a 14, que esas 14 pudieran infectar a 49 más, y así nos vamos multiplicando pues este índice de transmisibilidad que es bastante elevado. Etna. Sí. Hay un poco de eco. Quizás si lograras bajar el volumen de los parlantes, no acopla el micrófono, tu voz con el parlante. Entiendo que con eso se solucionaría. Si bajas un poquito... Bajo mi micrófono. Perfecto, a ver. ¿Sí me escuchan bien? Sigue habiendo un poco de acople. Por eso decía que quizás bajar un poco el volumen del altavoz. A ver, ahí sí me escucho bien. Ahí ha mejorado, me parece. Sí. Ok. Si hay algo, ya lo disminuí, ustedes me avisan si continúo con este mismo volumen. Sí, la gente dice que sí, se escucha mucho. Sí, ya ahí se oye mejor. Ah, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Perdón por la interrupción. No, no hay problema. Gracias por avisarme. Ok, entonces, como les comentaba, que poco después de que el número de casos fuera de China aumentara 13 veces y el número de países con casos aumentara 3 veces, la Organización Mundial de la Salud declara el nuevo brote de coronavirus, COVID-19, que era una pandemia para el 11 de marzo 2020. Pero si vemos un poco el contexto de la pandemia, vemos que del 31 de diciembre del 2019 ya se contaba con 27 casos. Cuando se declara esto una pandemia, el 11 de marzo, había más de 116,000 casos y al día de hoy, al 24 de abril, como les digo, estamos revisando esta información tan importante, tenemos más de 2 millones de casos en todo el mundo, con alrededor de
más de 190,000 defunciones. Entonces, es altamente peligroso lo que estamos viviendo, por eso necesitamos quedarnos en casa, como ya nos han indicado las autoridades, así como el aislamiento social, como aquellas medidas importantes para no seguir aumentando estos casos. Ahora, el primer caso de COVID-19... Edna, sí. Disculpa. Nos siguen diciendo que escuchan algo mal, como si hubiera un ruido de fondo. Yo creo que lo ideal sería eso, si consigues bajar un poquito más el volumen del altavoz, no del micrófono. Del altavoz. Bueno, pues ya lo bajé otra vez. ¿Ahí? De la bocina, a ver. Prueba otra vez, por favor. Sí, porque nosotros estamos escuchando bien, pero hay algunas personas que están oyendo. A ver, ahí ya le bajé un poco más a la bocina. Ahí se oye bien. Ustedes me dicen. Sí, ya comentaron que sí, que ya se oye perfecto. Ok, muchas gracias. Ok, entonces seguimos comentando esto. El primer caso de COVID-19 ocurrió el 17 de noviembre del 2019, según los registros del gobierno de China. Informes muy recientes desde la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, indicaron que la edad media del paciente era de 59 años. El 56% de los afectados eran hombres y, como se observó anteriormente con influenza, se encontró una mayor mortalidad entre los pacientes con comorbilidades preexistentes y en adultos mayores. Entonces, aquí encontramos que la diabetes y la obesidad sobresalieron entre estas condiciones coexistentes. Ahora, si hablamos un poco de lo que se ha estado revisando últimamente, podemos ver en publicaciones que esta obesidad vinculada a la enfermedad grave por coronavirus se ha estado viendo en pacientes más jóvenes. Se ha visto que algunos pacientes con coronavirus y obesidad pueden tener una función respiratoria comprometida que precedió a la infección, que la propia obesidad abdominal puede ser más prominente en los hombres y puede causar compresión del diafragma, los pulmones y la capacidad torácica. Se sabe que la obesidad causa inflamación crónica de bajo grado y un aumento en las citocinas proinflamatorias circulantes que pueden desempeñar un papel en los peores resultados de COVID-19. Ahora, si vemos algunas publicaciones de China, ya en pacientes hospitalizados, que han estado concluyendo en estas últimas publicaciones entre marzo y abril. Por ejemplo, en este estudio comentaban que los pacientes con COVID-19 y enfermedad cardiovascular están asociados con un mayor riesgo de mortalidad, que un IMC más alto se observa con mayor frecuencia en pacientes críticos y no sobrevivientes, y que las causas agravantes de muerte incluyen inflamación fulminante y eventos trombóticos. En este otro estudio concluyeron que este sería el primer estudio que muestra que la obesidad, especialmente en los hombres, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar neumonía grave en pacientes con COVID-19. Este fue un estudio que se publica en un centro de Francia, también en este periodo, con respecto a los pacientes internados, y observaban aquellos pacientes ya con el SARS-CoV identificado y también relacionado a su índice de masa corporal. ¿Qué es lo que quisieron observar ellos? ¿Quiénes fueron aquellos pacientes que requirieron la ventilación mecánica que tenían este SARS-CoV-2? Y encontraban que el IMC estuvo presente con la utilización de esta ventilación mecánica, que tenían un IMC arriba de 30, estuvo en el 47.6% de los casos, y un IMC arriba de 35 kilogramos por metro cuadrado estuvo en el 28.2% de los casos. Como podemos ver aquí, esta tendencia era que esta ventilación mecánica que requerían estos pacientes ya con el SARS-CoV-2 había este índice de masa corporal en esta cantidad de población. Ahora, en los Estados Unidos, de acuerdo a sus publicaciones, también demuestran que estaban viendo casos, desafortunadamente, que la obesidad en personas menores de 60 años es un factor de riesgo epidemiológico recientemente identificado que puede contribuir a ese aumento de las tasas de morbilidad en los Estados Unidos. También esta otra publicación, que fue en un estudio de 4,000 pacientes, de más de 4,000 pacientes, veían que la edad y las
comorbilidades son predictores poderosos de hospitalización. El deterioro del oxígeno al ingreso y también los marcadores de inflamación están más fuertemente asociados con enfermedades críticas. Ahora, este estudio que fue publicado recientemente, ahora hace 2 días, en abril 22, tenía varias preguntas claves o puntos claves que hay que identificar, que fue en esta cantidad de pacientes que incluyó más de 5.700 pacientes hospitalizados. La pregunta que ellos se realizaron fue: ¿cuáles son las características, la presentación clínica, los resultados de pacientes hospitalizados con enfermedad por coronavirus, COVID-19, en los Estados Unidos? ¿Qué fue lo que hallaron en esta publicación, en esta investigación? Que bueno, esta serie de casos de más de 5.700 pacientes hospitalizados con COVID-19 en la ciudad de Nueva York, la mayoría de las comorbilidades comunes fueron hipertensión, obesidad y diabetes. Entre los pacientes que fueron dados de alta o fallecieron con una N de 2.634, el 14% fueron tratados en la unidad de cuidados intensivos, el 12% recibió ventilación mecánica invasiva y el 21% falleció. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Que la edad media de los pacientes fue de 63 años y que el 39.7% eran mujeres. Ahora, las comorbilidades, que más comúnmente fueron: se presentó hipertensión en el 56% de los casos, obesidad fue identificada en el 41% de los casos y la diabetes en el 33% de los casos. Ahora, ¿qué estamos viviendo en México? En México, esa es una de las tablas que acabamos de recolectar con respecto a estas fechas, es lo más reciente del 22 de abril. Y en México tenemos la siguiente pregunta: ¿por qué en México también han muerto personas más jóvenes por COVID-19? Podemos ver la mediana de edad en México de 59 años y las autoridades sanitarias indicaron que hay factores de salud previos en el país que hacen más susceptibles que en otras partes del mundo a los grupos de edad más jóvenes. Sí, porque pensábamos que el adulto mayor era el que podía tener más riesgo, pero estamos viendo cada vez más pacientes que tienen complicaciones y que también no es un factor de aseguramiento la edad de que no se puedan contagiar. Entonces, vemos, por ejemplo, por distribución por género, el 69% son hombres, el 31% mujeres, y que ahorita en México tenemos más de 1,000 casos entre mujeres. Entonces, México tiene una grave epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes, también como vivimos en muchos países de Latinoamérica, mundo, que la explicación más probable de esa situación es esa inmensa carga de enfermedades crónicas que tiene nuestro país, y entre las defunciones confirmadas, dieron las estadísticas que el 44% sufría hipertensión, 39% padecía diabetes y 37% de las fatalidades también tenían obesidad. Entonces, realmente son datos muy interesantes que tenemos que rescatar para explicar todos estos datos que traemos el día de hoy. Entonces, si empezamos a preguntarnos sobre cómo es que este coronavirus puede ser tan fatal, y en esta publicación que fue publicada el 17 de abril, había una descripción que hacen estos clínicos que nos pueden explicar, bueno, estos casos graves de SARS-CoV-2 sabemos que infiltran los pulmones y puede causar daños profundos. Pero el virus infecta e inflama también otros órganos, como el hígado, el corazón, el riñón, el endotelio, el intestino, entre otros. ¿Qué pasa con este tipo de procesos que estamos observando? Que estos órganos, en estos tejidos, esta distribución de la enzima convertidora de angiotensina 2 de otros órganos, pues puede explicarnos esta disfunción multiorgánica observado en algunos pacientes. Entonces, los científicos apenas empiezan a investigar el alcance y la naturaleza de este daño. Ahora, ¿qué estamos observando también? Que los pacientes con diabetes manifiesta o síndrome metabólico pueden tener un riesgo de muerte hasta 10 veces mayor cuando contraen COVID-19, y esto es lo que nos han estado publicando y diciendo en las diferentes referencias. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos aprendido de la susceptibilidad que tiene un paciente con diabetes mellitus a infecciones con este tipo de padecimientos? Vemos, como en este diagrama, muchísimos factores que están involucrados, pero dentro los más importantes que tenemos que recalcar es la hiperglucemia,
ya que esta constante hiperglucemia en los pacientes incrementa esta virulencia y también por ejemplo, que puede ser infectado por microorganismos y también tener cambios de apoptosis celular. Ahora, en esta encrucijada de COVID-19 y la epidemiología de la diabetes, ¿qué podemos comentar? Que según la Federación Internacional de Diabetes, la diabetes causó 4.2 millones de muertes en el 2019, que hay 463 millones de adultos con diabetes en el mundo y para el 2045 esto aumentará a 700 millones, de los cuales 1.1 millones son niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Los informes de la Organización Mundial de la Salud al 13 de abril del 2020 indican que este virus SARS-CoV-2 ha provocado más de 1.900.000 infecciones confirmadas y más de 120 muertes en todo el mundo. Estos centros de las enfermedades, centros de la CDC, sugirieron que entre 160 y 210 millones de estadounidenses podrían contraer la enfermedad durante el periodo de 12 meses. Así como, según datos de mortalidad y la capacidad hospitalaria actual, el número de muertes según los escenarios de estos centros de enfermedades podría variar de 200.000 a 1.7 millones. O sea, realmente vemos un escenario bastante grave y que tenemos que poner atención ante estos números. Por lo tanto, esta pandemia COVID-19, como vemos, se empieza a encontrar con la pandemia de diabetes. Es como vamos a conocernos y fíjense lo que está pasando. Entonces, diferentes informes de enero del 2020 sobre la conexión de COVID-19 y la diabetes deberían haber alarmado cuando ellos encontraron que de 41 pacientes confirmados por COVID-19 ingresados en el hospital en China, 8 de ellos tenían diabetes, que representaban el 20%. 13, que representaban el 32% de esos pacientes, ingresaron a una unidad de cuidados intensivos y 6, que representaban el 15%, murieron. Yang y colegas en su publicación informaron que se encontró diabetes en el 22% de 32 personas no sobrevivientes de un grupo de 52 pacientes en UCI con COVID-19. Zhang y colaboradores también mostraron que de 140 pacientes ingresaron en el hospital con COVID-19, el 12% tenía diabetes. Y otro estudio informó que el 16% presentaban diabetes en 373 pacientes con enfermedad grave de 1.099 pacientes con COVID-19. Entonces, realmente cada vez la información se nos da a claro de que este tipo de comorbilidades hace que existan mayor complicación. Ahora, la pandemia de COVID-19, cuando volvemos a decir si encuentran, si tienen presentes, hay todavía más información con respecto a publicaciones, donde el autor Gu et al informó una tasa de mortalidad de pacientes infectados con COVID-19 entre personas con diabetes y otras sin comorbilidades fue alrededor del 16%, y que encontraron que la interleucina 6, el fibrinógeno y la proteína C reactiva se informaron significativamente más elevados en estos pacientes. Un metaanálisis más reciente de más de 46,000 pacientes infectados por COVID-19 mostró que las comorbilidades más prevalentes eran la hipertensión en el 17% y la diabetes en un 8%. Los informes, esta es una publicación muy importante que tenemos que seguir, es que los informes del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades de más de 72,000 casos con COVID-19 mostraron que los pacientes con diabetes tenían una alta tasa de mortalidad de 3 veces mayor que aquellos sin diabetes, comparando 7.3% versus 2.3% respectivamente. Este puede ser el mayor estudio publicado relevante para pacientes con COVID-19 y la diabetes. Ahora bien, creo que es un momento, Sabi, en que podemos hacer una pregunta que tenemos para todo el auditorio. Así es. Nada más que... Ahora va, un segundito. Sí. Ahí va. Tenemos otra pregunta en este momento. ¿Conoces cuál es una enfermedad no comunicable y una enfermedad comunicable?
Ya tenemos 600 votos, 700 votos. Dejamos unos segundos más porque están votando a gran velocidad. Muy bien. Ahí terminamos la votación. Toma nota, Sabi. Listo. Muy bien, Gracias. eso lo vamos a discutir al final de la charla para poder entender un poco mejor. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a seguir explicando estos procesos que nos van a poder entender un poco más todas estas tendencias estadísticas que he estado comentando en el transcurso de la charla. Como podemos ver aquí, la glicoproteína, que es esta espiga de la envoltura que tiene el SARS-CoV-2, se une a receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 para acceder a las células humanas, como lo estamos viendo para su replicación viral. Esta AC2 degrada la angiotensina 2 en angiotensina 1,7 para los efectos antiinflamatorios que conocemos por infección de tejidos. Pero cuando llega este virus, en este caso se hace la inhibición de AC2, él está haciendo su replicación para su replicación viral y permite que esa angiotensina 2 se una al receptor de angiotensina 1, como vemos aquí, AT1R, para ejercer estas respuestas proinflamatorias y hacer daño de tejidos. Entonces, como podemos ver aquí, este es el vínculo que ya sabemos que existe entre la hipertensión con angiotensina, AC2, y la angiotensina 2, y que vincula con la diabetes. Como bien conocemos, teniendo la respuesta hacia la obesidad, mayor respuesta en la diabetes, también hacia el infarto al miocardio e incluso la propia hipertensión. Y como sabemos, es esta cascada donde nos explica que efectivamente todos estos elementos incluyen a la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, la inflamación, la hipertensión y la propia diabetes. Por lo tanto, aquí podemos observar que esta es una imagen espejo de la fisiopatología de inmunoinflamatoria de COVID-19 y la diabetes, la patobiología, inmunoinflamatoria, y hacemos énfasis a lo que conocemos igualmente, que en un paciente con diabetes tipo 2 tiene una respuesta inmunitaria diferente, deprimida, inmunosuprimida, y estas citoquinas efectivamente están también haciendo esa insulinoresistencia. Así como igual lo vemos, estos marcadores de inflamación están en esta constante comunicación con esta insulinoresistencia en los diferentes tejidos metabólicos. Como vemos en esta también imagen, en espejo de la patobiología inmunoinflamatoria de COVID-19 y la diabetes, podemos observar nuevamente, así como lo publicó Yang y colaboradores, que informaron en su metaanálisis de comparación con los pacientes con COVID-19 sin estar en UCI versus aquellos pacientes que estuvieron en UCI. Los pacientes que permanecían en cuidados intensivos tenían niveles plasmáticos más altos de citocinas proinflamatorias, como podemos ver aquí, esta tormenta de citoquinas que exacerba precisamente este daño inmune y este daño tisular, como lo hemos estado comentando. Ahora, en esta propia publicación lo ha considerado como un síndrome de esa tormenta de citoquinas y la inmunosupresión, y como podemos ver aquí, pues es todo el camino que nos empieza a explicar un poco más, a dilucidar estos casos que tienen estas complicaciones severas y muertes por COVID-19 como resultado de estas respuestas inflamatorias en los pacientes con alguna alteración en su sistema inmune, también causando esta tormenta de citoquinas que es difícil de interrumpir. Esto continúa y continúa causando los daños tisulares. Ahora bien, como en esta publicación del grupo de GEM, que ya lo había comentado al inicio, que lo acaban de enviar hacia Nature Reviews Endocrinology, en esta figura que precisamente ellos muestran en su publicación, COVID-19 conoce a la diabetes y a la obesidad, por eso les comentaba, y lo vamos a leer incluso desde la base de como pirámide, pudiéramos entender que esta dislipidemia, esta hiperinsulinemia, esta inflamación subclínica que le llamamos sistémica crónica de bajo grado, o las respuestas inmunológicas disfuncionales, efectivamente hacen estos cambios de este síndrome de tormenta de citoquinas, cambios incluso en la citoplasma
neutropenia, hiperferritinemia, inmunosupresión, que en un futuro pues lleva a un estado hiperinflamatorio y a una falla hemodinámica. Y aquí era donde les comentaba en esa imagen, como si fuera de espejo, donde estas dos pandemias, diabetes, obesidad, incluso COVID-19, cómo es que se estuvieran viendo como un arma de dos filos para todos estos procesos que están causando estas complicaciones y también alta mortalidad. Ahora, COVID-19 y por qué resultados fatales en los jóvenes. Volvemos a preguntarnos por qué. Porque esa es una pregunta válida que nos podemos hacer. ¿Por qué algunos casos de prueba positiva COVID-19 presentan solo síntomas leves en comparación con otros que tienen una sintomatología severa que termina con resultados fatales? Entonces, cada vez más la información nos lleva, bueno, ¿qué está pasando con todos estos elementos en una persona si no tenía la mejor diabetes, no tenía la mejor obesidad? Y hasta ahora todos los datos indican que las personas que sí son mayores de edad, que están inmunocomprometidas, que tienen afecciones subyacentes significativas como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, arritmia, nefropatía diabética y principalmente cualquier tipo de función pulmonar limitada, asma, enfermedad pulmonar agudo-crónica, entre muchas otras, son más propensos a desarrollar resultados más pobres y también esa falla mortal. Entonces, sin embargo, todavía no está claro por qué COVID-19 ha causado la muerte de quizá miles de jóvenes y no tan jóvenes con condiciones de salud aparente. O sea, ¿qué está pasando? Tenemos que tratar de explicarlos a lo mejor con algunos datos que vamos a mencionar más adelante. Por ejemplo, en esta investigación de Petril y colaboradores, informaron en un análisis transversal de todos los pacientes con infección por COVID-19 tratados en instalaciones del sistema de salud en Nueva York entre el 1 de marzo y el 2 de abril, estos 4,000 pacientes con COVID-19, 1,999 fueron hospitalizados, de los cuales 292, representaban el 14.6%, murieron. Y que 445 pacientes requirieron ventilación mecánica, de los cuales el 36% murió. Los criterios de riesgo y hospitalización más relevantes fueron edades de 65 a 74 años, con un IMC arriba de 40 e insuficiencia cardíaca. Y una pregunta clave sería, entonces, ¿cuántas de esas personas con obesidad estaban metabólicamente alteradas? ¿Por qué? Porque para la enfermedad crítica, los parámetros más importantes que hallaron fueron saturación anormal de oxígeno, ferritina, procalcitonina y también la PCR preinflamatoria. Otras características importantes en sus hallazgos para la toma de decisión a esta admisión era la edad arriba de 65 años y también la obesidad. Ahora, en torno a lo que ya sabemos, a lo que siempre medimos, los factores de riesgo asociados al síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares, como decimos, ya lo hemos aprendido y siempre hemos visto solo lo metabólico, donde efectivamente la obesidad está involucrada con la resistencia a la insulina. Cuando vemos enfermedad cardiovascular, la respuesta de la aterosclerosis, la disminución del endotelio, la hipertensión, la obesidad, la hiperinsulinemia, la diabetes, la hipertrigliceridemia, LDL pequeñas y densas, también como HDL bajo, o la hipercoagulabilidad, son evaluaciones metabólicas que tenemos muy en cuenta la mayor parte del tiempo. Pero existe en este síndrome metabólico un estado proinflamatorio, y este estado proinflamatorio no lo ponemos de frente. No vemos que estas situaciones proinflamatorias son las que en individuos con síndrome metabólico, la sobreproducción de citoquinas proinflamatorias por la expansión de ese tejido adiposo produce mayor expresión de interleucina 6, mayor expresión de proteína C reactiva, mayor TNF-alfa, factor de necrosis alfa, mayor resistina y menores niveles de adiponectina. Por lo tanto, es muy importante ver todos estos aspectos de la inflamación. Y en este caso, como en esta publicación de inflamación, metainflamación, también alteraciones inmunometabólicas, debemos de dejar muy claro esta disfunción que tiene el adipocito.
¿Por qué? Porque efectivamente todas estas respuestas que conocemos de los procesos inflamatorios, de la resistencia a la insulina, incluso la resistencia a la leptina, son todos estos factores importantes inflamatorios, estas adipoquinas, con el riesgo cardiovascular, pero sobre todo poniendo de frente esta disfunción del adipocito. ¿Y cómo lo podemos explicar? Como esta información que nos brindan a través de estas publicaciones, que muchas veces podemos observar personas que son considerados personas delgadas y que también son metabólicamente saludables, pero también hay unos ejemplos de aquellas personas delgadas que posiblemente pueden ser metabólicamente no saludables. En este caso, como en estas imágenes, por ejemplo, con un IMC normal, que también tiene no tiene alguna alteración metabólica, aquella persona con obesidad que también no presente ninguna alteración metabólica, que podría representar, por ejemplo, un extremo de lo que vemos en la población con obesidad, que podría ser menos de un 10%, pero también nos podemos topar con ese índice de masa corporal normal, pero que tiene alteración metabólica, o aquella persona con obesidad que también es considerado con alteración de su metabolismo. Entonces, si observamos estas imágenes que nos representan esa obesidad sin alteración metabólica, podemos ver que efectivamente ocurre como si tuvieran un equilibrio entre los marcadores de inflamación, en su sensibilidad a la insulina, pero aquellas personas que sí tienen obesidad y tienen alteración metabólica, vemos mucho más de expansión del adipocito, marcadores inflamatorios y menor sensibilidad a la insulina. Entonces, estos son los puntos finos que tenemos que considerar en esta forma de los pacientes o a las personas que pudieran tener aquellas complicaciones que nosotros no damos cuenta porque no lo evaluamos a ese nivel. Entonces, ¿cómo aprendemos sobre estos conceptos? Sobre el ingreso de macrófagos que media el estado inflamatorio del tejido adiposo. Esta es una clave importante porque cuando tenemos un tejido adiposo funcional, pues tenemos unas respuestas correctas de comunicación. En su momento, cuando una persona empieza a ganar peso, vemos todos estos cambios, sobre todo de la expresión de citoquinas, y sigue ganando peso, estos macrófagos que son reclutados al tejido adiposo están ocasionando mayor inflamación y mayor resistencia a la insulina. Como podemos ver aquí también, esa expansión del tejido adiposo puede ser una expansión saludable o no saludable. Entonces, hay personas que pueden tener una estructura y función normal de su tejido adiposo, pero cuando también la llegan a expander, pudiera ser que la pueden expander saludablemente o no saludablemente. ¿Cómo es esto? Que efectivamente puede haber esa disfuncionalidad del tejido adiposo porque se empieza a notar principalmente esta respuesta de resistencia a la insulina y mayor inflamación con el incremento de esta expresión de citoquinas proinflamatorias con respecto a otras. Entonces, observamos toda la cascada que ya conocemos de respuesta que puede ocurrir ante esta mala expansión. Ahora, en esta otra imagen es muy importante observar esta diferenciación de monocitos en macrófago, de tejido adiposo, que podemos ver la clase de macrófagos de este lado. Tenemos a los macrófagos del tipo 1 y los macrófagos del tipo 2, que está regulada por estas citocinas y adipocinas. Entonces, estas clases de macrófagos, por ejemplo, los que vemos en rojo, son los que les llamamos macrófagos que provocan la proinflamación, y los que están en color azul son los que causan la antiinflamación. Entonces, cuando tenemos mayor expansión de tejido adiposo, podemos observar que están en mayores cantidades este tipo de macrófago M1, que específicamente está causando mayor inflamación y que, por eso ponemos así como la pregunta, entonces, aquella persona que está viviendo estos cambios proinflamatorios en sus tejidos metabólicos, es aquella persona que se pueda complicar más con COVID-19, es lo que todavía se está queriendo Entonces, en esta imagen podemos observar también estas complejas contribuciones de la angiogénesis, la inflamación y la fibrosis en la expansión de un tejido adiposo saludable y no saludable. Entonces, como vemos, aquí es un tejido adiposo saludable, con una expansión saludable, vemos el equilibrio que tienen estos macrófagos M1 y M2, y a medida que a lo mejor estos tejidos tienen más estrés, empieza una inflamación
superficial podemos observar cambios en esta distribución de los tipos de macrófagos y también, por ejemplo, la llamada hipoxia. Por lo tanto, a medida que va teniendo la lesión, ese tejido, una inflamación que no ha sido resuelta, mayor fibrosis, una angiogénesis no adecuada, efectivamente va a aparecer en mayor cantidad estos macrófagos del tipo 1, como ya les había llamado, que eran los proinflamatorios, y que tal vez aquí, cuando empezamos a ver estas complicaciones del COVID-19, es una forma de explicar que ese paciente no puede entonces defender a la reparación. Como les había comentado al inicio, aquí tenemos una explicación que nos pudiera entonces dar nuestro estudio GEM, Family Study, como le decimos nosotros, genética en las enfermedades metabólicas en México, que es un estudio multicéntrico binacional, donde estudiamos principalmente la disfunción del adipocito. Aquí podemos observar los diferentes ciudades en las cuales nos encontramos investigadores académicos y también con el consorcio de las universidades, el cual está liderado desde San Antonio, Texas, en la Texas Biomedical Research Institute, y en mi caso, pues yo me encuentro en Monterrey liderando todo el trabajo que tenemos de GEM desde hace más de 10 años en el norte. ¿Y qué hemos encontrado aquí en este estudio? Realmente aquí les voy a presentar que tenemos, que hacemos en esta investigación, reclutamos familias que son posiblemente sanas o aparentemente sanas para poder encontrar la explicación de causalidad sobre estas enfermedades crónicas. Y como podemos ver aquí en esta muestra de mujeres y hombres que son aparentemente sanos, podemos observar que pues, posiblemente un IMC se encuentran en sobrepeso, su porcentaje de grasa algo elevado, su presión arterial dentro de valores normales, la glucosa también dentro de los puntos limítrofes, hemoglobina glicosilada, triglicéridos, colesterol total, HDL y LDL normales. Recientemente tuvimos una publicación en el grupo GEM, ahora en la revista de Adipocyte este año, y encontramos precisamente, después de hacer este análisis, solamente medimos 14 mujeres adultas representativas y síntomas que fueron elegidas de esta cohorte femenina total para empezar a determinar esta disfunción del tejido adiposo a nivel sistémico y molecular, ¿sí? ¿Cómo es que se logró empezar a poder explicar cómo es que se encuentra con esa disfunción del tejido adiposo? Utilizamos las medidas de adiponectina y leptina como fenotipos para determinar el rasgo de esta relación adiponectina-leptina, como lo podemos ver aquí. En esta publicación, que está también desde el 2018 en la revista Adipocyte, ellos promueven como un índice promisorio para estimar esta disfunción del tejido adiposo. Y es como cuando podemos entonces explicarnos cómo esta relación de estas dos hormonas que derivan del tejido adiposo, la adiponectina como una hormona antiinflamatoria muy importante, antidiabética, antihiperglucémica, y la leptina como esta hormona liporreguladora tan importante, hacer que esta propuesta de este índice, posiblemente un índice o relación de adiponectina-leptina arriba de 1, se puede considerar normal. Una relación entre 0.5 y menor de 0.1 sugiere un riesgo moderado a medio aumentado, y una relación baja menor a 0.5 indica un aumento severo en un riesgo cardiovascular inmunometabólico. Ahora bien, entonces en esta publicación pudimos explicar que en este subgrupo de mujeres con esa relación adiponectina-leptina tenía una media de 1.8 que se ajustaba a nuestra hipótesis, porque ya les había comentado, nosotros reclutamos a las personas aparentemente sanas, ¿sí? Que se ajustaba a nuestra hipótesis de que la disfunción del tejido adiposo puede documentarse entre individuos sin síntomas. ¿Por qué? Porque vamos entonces a ver la siguiente diapositiva, que realmente es muy interesante, que se observa cuando ya se comparan a aquellas mujeres menos de esa relación de adiponectina-leptina llamado baja, que precisamente sus factores de inflamación se encontraban, son estas que están en rojo, se encontraban más elevadas. Entonces, en estas personas aparentemente sanas, hablando de este perfil inmunometabólico y proinflamatorio de los participantes del estudio GEM,
nos brinda más información de lo que ocurre con esta inflamación que muchas veces no sabemos que está ocurriendo y que es la posibilidad que nos brinda que esa persona pueda o no desarrollar una enfermedad crónica. Y es por lo tanto que esto nos permite explicar un poco más de todo lo que hablábamos al inicio, que todas aquellas personas que se puedan infectar, por ejemplo, de COVID-19 o de tener esta coronavirus SARS-CoV-2, aquellos individuos con diabetes, como vemos aquí, si son 49 personas, 5 personas tenían diabetes, sabemos que son los que se van a complicar tal vez más. Pero ¿qué pasa con el resto, el 44 restante? Aquellos individuos que todavía no sabemos si tienen prediabetes, que todavía no sabemos si tienen resistencia a la insulina o alguna disfunción del tejido adiposo, como tú, como yo, que estamos ahorita y no lo sabemos, que posiblemente nos pueda explicar que son aquellas personas que se puedan llegar a complicar si se infectan de este virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, para ir cerrando estas afirmaciones que estamos viendo, toda esta literatura tan interesante, es que nos dice que estos cambios que tienen lugar a nuestro compartimento adiposo, si efectivamente lo vemos incluso con una ingesta crónica alta en calorías, lo quería dejar de mencionar porque pues, podemos observar todos los estadios, desde una persona delgada hasta un estado reciente de obesidad o con obesidad crónica, y lo que hacemos en el estudio GEM precisamente es aquellas personas aparentemente sanas, ubicar si ya existe algún tipo de riesgo para desarrollar tempranamente la enfermedad. Y como vemos aquí, en un estado temprano de obesidad, pues vemos esta conversión fenotípica de macrófagos, como les comentaba, empieza a haber mayor inclusión de aquellos macrófagos del tipo 1, pero cuando ya tenemos una obesidad crónica de mayor tiempo, efectivamente predominan esos macrófagos de tipo 1 que secretan mayor cantidad de interleucina 6 y también factor de necrosis tumoral alfa. Y volvemos a repetir que toda esta disfunción metabólica es la cascada que conocemos de la resistencia a la insulina, lo volvemos a mencionar, hiperinsulinemia, inflamación, hipertensión y diabetes, y volvemos entonces a mencionar la importancia que es considerar que cuando una persona ya tiene este tema con respecto a COVID-19, la resistencia a la insulina se encuentra presente también para poder también condicionar esta tormenta de citoquinas. Y esa es una diapositiva que tal vez nos permita como explicar todo esto que estamos ahorita comentando, que esto que conocemos como la parte metabólica de la insulinoresistencia, de todos estos procesos, el propio mecanismo de la aterosclerosis, lo tenemos que estar ahorita remarcando en que ya no es solamente la cantidad del tejido adiposo, sino la disfunción del tejido adiposo lo que está provocando esta insulinoresistencia. Y cómo toda esta respuesta que tenemos de estos macrófagos, de todas estas citoquinas proinflamatorias, precisamente cuando alguien ya empieza a tener estas complicaciones a través de COVID-19, vemos que existe esta hiperinflamación a través de la tormenta de citoquinas. Imagínense la inflamación subclínica de bajo grado que ya padece una persona, aunado a este proceso hiperinflamatorio que conlleva esta enfermedad tan importante que estamos viviendo hoy en día, considerada ya como una pandemia. ¿Qué podemos reflexionar entonces en esto que hemos estado platicando? Que efectivamente la disfunción del tejido adiposo y las consecuencias en ese subgrupo de individuos que desarrollan una inflamación crónica subclínica franca como riesgo inmunoinflamatorio son los detalles finos que nos responden a esa interacción de pandemias y no solo los indicadores metabólicos. O sea, debemos de dejarnos solamente de pensar en que, bueno, un indicador metabólico, pero irnos mucho más antes para saber qué es lo que nos empieza a explicar lo que está viviendo actualmente la sociedad. El entorno proinflamatorio, entonces, nos sirve de base para desarrollar y acrecentar esa tormenta de citoquinas, la hipoxia severa y la muerte. Y por lo tanto, estas pandemias son muy importantes para aclarar que estas personas con obesidad o sobrepeso van a tener esta hiperinflamación secundaria
a la propia inflamación que ya padecían y ahora se van a infectar con el SARS-CoV-2 que desarrolla COVID-19. Y les quiero dejar también un mensaje para todos aquellos colegas nutriólogos que en este momento están viendo esta conferencia. Es un mensaje porque muchas veces empezamos a preguntar, bueno, ¿y cuál es lo mejor en cuanto a lo que tenemos que hacer y demás? Yo creo que antes no habíamos considerado la respuesta inmune como un elemento muy importante a evaluar, y en esta aplicación de intervenciones potenciales para este coronavirus, como una revisión sistemática, nos remarca algo bien importante, y por eso comentaba que era algo que les tenía que dejar como que la respuesta inmune sí se ha visto a menudo que está debilitada por una nutrición inadecuada. Eso ya lo sabemos. Estilos de vida, nutrición inadecuada. Sin embargo, que este estado nutricional del huésped hasta hace poco no se ha considerado como un factor que contribuye a la aparición de enfermedades infecciosas virales. Entonces, pensemos más allá para proponer también verificar que el estado nutricional de los pacientes infectados con COVID-19 sea antes de cualquier administración de un tratamiento general. Tenemos que evaluar el estado nutricional, cómo se encuentra ese paciente, para poder identificar cuáles serían o no aquellas complicaciones. Les agradezco mucho su presencia, estar aquí. Fue un placer para mí poder estarles acompañando en este tema que se me hace muy interesante y muy novedoso, este mensaje, para poderlo transmitir al resto de nuestros estudiantes y, por qué no, también a nuestros colegas y otros profesionales de la salud. Muchas gracias a todos, y aquí tienen mis redes sociales para cualquier duda. Y teníamos una última pregunta para lanzar. Sí, ahora la lanzamos. ¿Es la inflamación encontrada en coronavirus similar a la inflamación encontrada en diabetes y obesidad? ¿Ya los vi? Mientras hacen la votación, pedimos disculpas por el sonido. Me hizo acordar al Mundial de Sudáfrica, el sonido de las bubucelas. Por momentos teníamos como un ruido. Quiero que sepan que hacemos todas las pruebas de sonido antes de cada webinar con la mayor dedicación. Todo funcionaba perfecto y bueno, ahora tuvimos algún leve ruido que se podía escuchar igual si se bajaba un poco el volumen. Así que no te preocupes, Edna, que se te escuchó muy bien, pero por momentos había como un zumbido de fondo. La han podido disfrutar, ¿verdad? Sí, súper interesante, muy bien, todos agradeciendo a Edna. Compartimos aquí los resultados de la encuesta. ¿Tomas nota, Xavi? Sí, ya. Perfecto, cerramos. Bueno, lluvia de agradecimientos, Edna. Gracias. Xavi. Ahora Xavi nos ayudará con las preguntas. Bueno, vamos a hacer, antes de pasar a las preguntas y respuestas, que ya tenemos algunas en la entrada, vamos a hacer la revisión de las 3 preguntas que hicimos. Respecto a la primera pregunta, ¿qué tipo de paciente tiene mayor riesgo de mortalidad por COVID-19? El 68% contestó enfermedades crónicas, y dado lo que ha expuesto la doctora Edna, pues vemos que la edad, que pensábamos que en Latinoamérica iba a ser un factor protector, no lo está haciendo, precisamente por la presencia de estas enfermedades. Entonces, en esta todos coincidimos. Muy bien. Me agradó desde el principio que todos coincidimos que la enfermedad crónica es lo que nos está llevando a esta alta mortalidad. Así es. La segunda pregunta, ¿conoces
¿cuál es una enfermedad no comunicable y una enfermedad comunicable? El 68% respondieron no conocer la diferencia entre una enfermedad comunicable y una no comunicable. ¿Tú por qué crees, Abby, eso? Tú que te dedicas mucho a esta parte de comunicación digital. Sería bueno que lo discutáramos. ¿Cómo ves? Discutiéramos. Es una traducción del inglés, Ajá. pero al final, por eso a lo mejor creo que sí lo han escuchado, pero no lo han escuchado con esos términos, pues son las enfermedades no transmisibles y las enfermedades transmisibles. Y hoy estamos teniendo una enfermedad transmisible, altamente transmisible, y una enfermedad no transmisible que se está... era un poco la... Sí. Porque ahí todos empezaron a pasar. Entonces sí sabemos. Entonces sí sabemos, claro que sí saben. Nada más que es bueno, y yo por eso te decía, comunícalo, porque si es en inglés el término, communicable or no communicable disease. Pero ahí, ¿qué es lo que tú consideras importante? Es la parte de la comunicación que te da una enfermedad. Bueno, desde el punto de vista de la propia enfermedad, de la comunicación, hoy estamos enfrentándonos, y tú lo mencionaste muy bien, a una velocidad de información extrema que nunca nos habíamos enfrentado, pero en términos de comunicación puro, por así decirlo. Pero en términos de transmisión, creo que eso es lo que hoy nos está poniendo la preocupación, porque la enfermedad de COVID-19, este fin de semana muy probablemente estaremos llegando a 3 millones de contagios, Así es. Pero la obesidad y la diabetes está presente en más de 3 millones de personas. Es una enfermedad, estas dos son condiciones que permiten la sobrevida, que inclusive no duele en algunos casos, y que yo puedo tener diabetes, estar conviviendo con otra persona y no contagiar a esa persona. Entonces, por eso es que no le ponemos tanta preocupación ni tanto peso como una enfermedad altamente contagiosa. Pero también los estilos de vida, eso sí que se transmiten, eso sí que se comunican y eso sí que se heredan. Entonces, también hay que tener ese cuidado y esa relación de la comunicación de los estilos de vida. Así es, y es bien interesante que la gente, qué bueno, dicen, bueno, sí lo sabíamos, claro que lo sabemos, nada más que no lo podemos entender a través de estos procesos de cómo ahorita todos estamos preocupados porque te puedes contagiar y hacemos todas las medidas posibles y lavarte las manos y demás, pero ¿qué pasa con la obesidad y la diabetes? No me voy a dedicar a cuidar porque pues no me duele, no me interesa y seguimos teniendo los mismos estilos de vida que perduran y hasta que ya ahora sí viene el daño de tejido, efectivamente estamos observando que el paciente se preocupa, pero ya es una enfermedad, como veíamos, donde la inflamación ya no puede ser resuelta, ya ha sido crónica por años y por lo tanto al venir esta pandemia nos viene a reflexionar y por eso les decía, esta situación que estamos viviendo es de reflexión como personas, reflexión como profesionales de la salud, que tenemos que estar viendo este contexto de que ya la obesidad no es solamente un acúmulo excesivo de grasa, sino nos habla de funcionalidad. Exacto. Que también yo les decía, como tú como yo, que somos personas que a lo mejor dices, no estoy en el grupo de riesgo, no tengo obesidad, no tengo sobrepeso, pero no sabemos si genéticamente pudiéramos estar representando un estado proinflamatorio que desconocemos simplemente porque pues, no tengo nada, como ahorita lo veíamos en el estudio que tenemos en GEM, que efectivamente son aparentemente sanas y que ya se pueden ver aquellos cambios en su funcionalidad, en su estado proinflamatorio, simplemente por ver algunos indicadores que nos pueden ayudar a identificar. Y ahí es donde la reflexión, bueno,
esto nos tiene que dejar claro que no podemos quitar el dedo del renglón de seguir cuidando todos los aspectos del estilo de vida y todas las acciones que se realizan para poder apoyar a este tipo de pandemias, el cuidado de estos pacientes, que no volvemos a los nutriólogos y a cualquier tipo de profesional de la salud que estén ahorita con nosotros, que no podemos seguir pensando que es solamente un acúmulo de grasa, que no solamente el IMC en exceso, es la disfunción de ese tejido adiposo lo que está provocando que nos estemos enfermando. Por lo tanto, necesitamos ser más conscientes de todos estos elementos y llegar a otro nivel con los pacientes. ¿Qué decía la última pregunta, Sabi? Y la última ¿es la inflamación encontrada en coronavirus similar a la inflamación encontrada en diabetes y obesidad? El 76% contestó que sí. O sea, la mayoría dice que sí. Así es. Y no es así. Exactamente. No es así. Vamos a explicarlo por qué. Porque recuerden que yo había comentado que no, porque la que tenemos con obesidad y la que tenemos en diabetes es la que le llamamos la inflamación subclínica de bajo grado, ¿sí? Y la que estamos mencionando ahorita con COVID-19 efectivamente es una explosiva hiperinflamación. ¿Te acuerdas que también lo comentaba? Sí. Es una hiperinflamación, pero la de bajo grado podríamos considerar, Sabi, y al resto de los que están todavía escuchándonos, que es una plataforma por lo que se va a hacer la hiperinflamación, si es como si fuera una catapulta, como dijéramos, ¿no? En COVID. Y entonces, obviamente, para aquellas personas que ya tienen diabetes y obesidad con disfunción de grasa. Entonces, ahí es un punto muy importante que aclarar. Una es de bajo grado y la otra se considera una explosiva hiperinflamación. Muchas gracias, Jimmy, que me está felicitando, que aquí está viendo algunos chats. Y que estamos, muchas gracias. Igual ahorita mencionaban que también qué pasa con todos los procesos inflamatorios y recomendaciones, y pues vamos a seguir platicando, Sabio, lo que nos diga Mariano y Eric, porque está esto bien interesante. Buenísimo, dicen. Y es que al final, como lo mencionas, Edna, todo contestó bien. Hay que tener en consideración dentro de nuestro ejercicio profesional, quitarnos el estigma de que la obesidad es solo la consecuencia de kilos de más. Uh-huh. Y que todo se resume a que la persona, como pesa más, entonces ya está destinada a todas las enfermedades. Y algo que es sumamente importante de lo que tú presentaste, esas 4 categorías donde está la persona sana dentro de un peso adecuado, sana metabólicamente, una persona que tiene un sobrepeso, pero que metabólicamente es funcional, y aquella persona con un peso adecuado, un peso normal, por índice de masa corporal, pero con un grado de inflamación y metabólicamente disfuncional. Entonces creo que esta enfermedad nos pone en un punto en donde debemos de aprovechar el cambio de chip como profesionales. Uh-huh. La importancia del estilo de vida, eso sin dudarlo. Cosas tan sencillas como el lavado de manos. Ahorita que lo estamos haciendo desde el principio. Que es estilo de vida. Y al final, ¿cómo otros factores tenemos que dejar de verlos de manera aislada? Y el peso que tiene en el interior del cuerpo, no nada más el peso, sino estos factores, como tú has bien mencionado, la inflamación, el tejido adiposo por sí mismo, la edad, los factores de riesgo, que eso es el punto en donde tenemos que trabajar como nutriólogos y darles respuestas diferentes a estos problemas, porque estamos viendo que las mismas soluciones no nos están resolviendo estos problemas. Así es. Y preguntaban, por ejemplo, que efectivamente si la obesidad es una enfermedad. Claro que es una enfermedad. También estaban mencionando que efectivamente tenemos una inflamación. Es la misma, obviamente, son procesos inflamatorios, son las citoquinas que estamos expresando,
nada más que le llamamos de bajo grado, pero es crónico, como ahorita hubo una persona que lo mencionaba en el chat, que Pablo, nada más alcancé a leer, y que la otra es una inflamación aguda, que es la hiperinflamación, que es la que va a hacer un daño de tejido tan rápido que no permite la reparación, porque sabemos que en nuestro cuerpo tenemos inflamación y antiinflamación, para que tengamos todos los procesos también de reparación y que nos permitan entonces poder manejar pues todos los sistemas metabólicos que tiene el cuerpo. El problema es que aquella persona que está teniendo estos hábitos que mencionábamos, pues efectivamente a través del tiempo, más su genética, más lo que tú quieras agregarle, ¿no? Empezamos a hablar de que cada vez más esa persona crónicamente va a ser mucho más difícil su reparación y hay mayor inflamación. Por lo tanto, una situación donde viene esta pandemia de COVID-19, pues exacerba ese daño de tejidos y por lo tanto es mucho más difícil que esa persona pueda salir adelante de este proceso que sería la reparación para evitar complicaciones de COVID-19. Y Edna, aquí quiero retomar un poco la reflexión que hacíamos en la semana cuando estábamos revisando tu tema, y creo que no hay que dejarlo pasar. Las tasas de recuperación son altas. Realmente, a pesar de que son cerca de 3 millones de personas en el mundo que se han contagiado, las tasas de recuperación son altas, pero hay que pensar que con los datos que tú has presentado en los diferentes estudios, entre el 40 y el 50% de los pacientes infectados tienen presencia de obesidad. Si a eso le sumamos que puede estar recuperándose esa persona, habrá que ver ahora también cómo va a ser nuestra intervención en una persona con diabetes, con hipertensión, con obesidad y post-recuperada de COVID, en donde tú, como lo acabas de mencionar, estamos teniendo 2 tipos de inflamación diferente y la consecuencia que puede dejar COVID, si bien la persona se salva, no significa que quede intacta, porque va a haber una alteración metabólica, pulmonar, cardíaca, renal, y entonces también habrá que estar preparados como nutriólogos en un futuro muy cercano, ya cuando podamos volver a la vida social, pues el paciente que te llegue con diabetes, con hipertensión o con síndrome metabólico, con obesidad, y que haya tenido COVID. Entonces, sí, el tratamiento tendrá que ser... y todavía no sabemos, Sabi, también esa duración. Por ejemplo, ok, se están recuperando, pero puede haber una recaída. O sea, todavía en todo este tiempo de investigación, porque es un virus nuevo, es algo que tenemos que ver cómo se comporta, cómo dejó lesiones en esa persona que fue en cierto momento con la aparición de la enfermedad. ¿Qué va a pasar en un futuro? No lo sabemos, porque apenas empieza a haber, como les decía, ese boom de información y que tenemos que aprender todos como profesionales de la salud que va a suceder después, ¿sí? ¿Qué va a suceder con todos esos recuperados? Ahora, también volvió a escribir Pablo de lo que leía en el chat, que la edad también se hubiera considerado. Sí, estamos de acuerdo. Ahorita habíamos querido en la encuesta de la primera pregunta que se lanzó, era ver cuál es la tendencia del conocimiento que tenía cada individuo que estaba escuchando la conferencia, pero todos estos son factores de riesgo que pueden estar involucrados en las complicaciones de COVID. O sea, era nada más una aclaración que estaba siendo este compañero que nos estaba escribiendo, y necesitamos ver en un futuro también como profesionales, y creo que es algo muy interesante estudiar todos los comportamientos en el soporte nutricio que se está brindando en el paciente y cómo también responde posteriormente al sistema inmunológico después de haberse recuperado, un seguimiento, qué pasó después. O sea, hay múltiples preguntas que pueden quedar ahí todavía pendientes, Sabi, que pudiéramos estar involucrando la investigación y decir, bueno, pues aquí esta fue una pandemia y vamos a ver cómo resulta, y realmente son meses, va a durar todo el año. Ahorita las proyecciones que le leía de 12 meses, o sea, realmente es algo que tenemos que estar
revisando constantemente, ya sabes, la lluvia de información, y cada vez es que sí, efectivamente, ahorita nos está escribiendo, han leído que la reducción de hidratos de carbono, las grasas, pues es que obviamente ahorita todavía todas las investigaciones están en ese proceso para empezar entonces a buscar cuál sería lo mejor para poder entonces resolver o contestarnos muchas preguntas que vienen a venir a nuestro momento, ¿no? De qué podemos hacer para solucionar. Y tenemos aquí 54 preguntas. Algunas de ellas ya se han ido contestando porque las pusieron al inicio de la charla y fueron algunos temas que ya fuiste revisando durante la charla. Quisiera recuperar algunas que mencionan que si habría alguna diferencia entre estas complicaciones, si es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Es una pregunta bastante frecuente en las preguntas, si hay alguna diferencia entre estas dos tipos de diabetes, o si esta situación es solo presente en diabetes tipo 2. No, podría ser también hay que leer un poco más sobre la diabetes, porque realmente los estados preinflamatorios se encuentran cuando igual tenemos ya problemas con las respuestas metabólicas que tenga la insulina, ¿sí? O sea, recuerden que todos esos elementos son estados proinflamatorios, también porque son anabólicos, y ahorita estábamos discutiendo que acaba de salir una publicación precisamente donde el punto fino que tendríamos que analizar es cómo esa glucosa sanguínea puede tener esa parte importante que tenemos que revisar ante una respuesta inmunológica que pudiera estarnos respondiendo hacia COVID-19. O sea, ese control de glucosa es lo más importante y por eso lo recalcaba cuando hablaba de la diabetes. Entonces, pues no sabemos si es diabetes 1, 2 o lo que estamos viviendo ahorita, pues mayor prevalencia va a ser diabetes 2, pero esos controles, la hiperglucemia, cómo está el mantenimiento de sus respuestas, por ejemplo, en cuanto a la hiperinsulinemia, dosis, etcétera. O sea, hay muchísimo todavía que debemos de aprender para poder entonces respondernos a eso. Como ahorita mencionaban, el control metabólico definitivamente lo más importante. Igualmente la respuesta con el uso de su tratamiento farmacológico, su estilo de vida, todo lo que va de la mano para que ese paciente pueda tener un total control metabólico para que podamos evitar mayores complicaciones. Y aquí hay algunas preguntas también respecto al consumo específico de omega 3, de la suplementación de omegas, de probióticos, interacción fármaco-nutrimento, algunos elementos a la dieta que habría que considerar. Algo que comentaba la doctora Edna en un principio es que si bien esta es una charla de nutrición, no es una charla de alimentación. Pero podemos comentar algo al respecto, Sabi. Que algo que también tú y yo comentábamos cuando discutíamos es que nuestro proceso alimentario es con el tiempo. O sea, no es de que si ahorita me tomo la vitamina C me va a prevenir que me infecte o no me dé o no COVID-19. O sea, no es así trabajar con los procesos alimentarios. Estos son crónicos, son hábitos alimentarios saludables, que efectivamente a través del tiempo, ¿qué va a ocasionar? Que nos mantengamos en el mejor estado posible, ¿sí? Para cualquier adversidad. Entonces, cuando hablamos de nutrición, pues no es un alimento, no es solamente tomar un suplemento, el que a mí me va a garantizar que tenga un sistema inmune bueno, sino que realmente es muchas cosas que van de la mano que podemos utilizar desde la dieta, suplementación preventiva si tú quieres, pero porque yo soy una persona que quiero sentirme bien, entonces me suplemento porque hago ejercicio, tengo alguna deficiencia clínica que fue identificada por un profesional de la salud. O sea, todos esos elementos son muy importantes, pero a nivel preventivo. Curativo, están haciendo ahorita mucha investigación con vitamina C, con vitamina D, pero no tenemos ahorita todavía datos contundentes para decir, es que esta es la solución, sino más bien empezar
a ver todos estos conceptos que efectivamente tú dices, bueno, esto no es una dieta antiinflamatoria, eso no existe. Es que nuestros hábitos modulan los procesos inflamatorios y antiinflamatorios de nuestro cuerpo y que sabemos que en esos aspectos, por ejemplo, el cuidado, sí, de los omega 3 para el consumo importante de pescado principalmente y combinado con omega 3 de fuente también vegetal, pero importantemente la suplementación de EPA y DHA, importante el consumo de frutas y verduras, muy importante, y también la respuesta que tienen todos aquellos vegetales altamente coloridos, ¿sí? Mayores polifenoles, antioxidantes, lo que necesitamos en todos estos procesos, y también, ¿por qué no mencionar dormir bien como un punto clave de un estilo de vida para el proceso de antiinflamación y reparación que ocurre durante la noche? Y hacer ejercicio moderado, todos ellos van a ser elementos básicos de nuestro estilo de vida importante para la prevención de enfermedades. Y un punto importante que también pudiéramos comentar, ¿qué es lo que causa más inflamación? Pues comer mayor cantidad de azúcar, harinas refinadas y grasas que son principalmente trans o grasas que han sido manipuladas, por ejemplo. Entonces, ahí es algo bien importante que tenemos que estar vinculando, que nuestras dietas, nuestras malas dietas que estamos llevando, bajas en fibra, de alimentos ultraprocesados, alimentos altos en sal, en grasas, más azúcares, eso provoca mayor inflamación, pero obviamente, como mencionábamos en la última diapositiva, más que hablar de un solo alimento, es todo un contexto, es la sobrealimentación, lo que nos está llevando a ese punto de inflamación de bajo grado que es crónico. Es la sobrealimentación, el exceso de calorías que consumimos crónicamente. Eso es un gran peligro, el cual no permite a nuestro cuerpo tener esa reparación. Yo creo que con este contexto contestamos muchos de esos elementos. Exactamente. Decían probióticos, pues probióticos desde alimentos, adelante, yogur, kefir, productos fermentados, claro que sí, el intestino, segundo cerebro, muy importante en el proceso de esa retroalimentación. Y que además estas recomendaciones que tú acabas de hacer no tendrían que ser específicamente para COVID, estas deberían de ser integradas. Es integrar el estilo de vida que estamos comentando, claro que sí. Claro que sí. Y hay algunas preguntas sobre genética. Uno, que si hacer algún test de nutrigenética ayudaría a identificar la predisposición para el desarrollo de este virus, o que si consideras que la parte de nutrigenómica estaría, de las ciencias ómicas en general, estarían involucradas en el desarrollo para este tema. Es que realmente no, yo no creo que pueda existir así como un test para identificar si te puede dar o no. O sea, eso no es así algo muy real, ¿no? Por decirlo así. Y esos test no existen. Lo que ahorita estamos viendo es todo este comportamiento que ahorita les comentaba, que nosotros como profesionistas, Abby, que aprendamos a identificar la inflamación subclínica crónica. Yo creo que este es el mensaje, ¿no? De lo que hemos estado hablando, porque hablamos de esta parte metabólica, así lo identificamos, nos vuelven a escribir aspectos en el chat de que sí es importante lo de los hidratos de carbono. Obviamente hablamos ahorita de sensibilidad a la insulina, hablábamos de los aspectos de la hiperinsulinemia, hiperglucemia, obviamente son muchos elementos que vemos por ahí, pero el mensaje clave de aquí eran dos de esta charla. Primero, la disfunción del tejido adiposo que platicamos. Ya no es hablar nada más de cantidad, sino cómo está funcionando ese tejido. Y número dos, cómo aprenderemos a detectar una inflamación crónica subclínica en un paciente. Entonces, realmente necesitamos poner mucha atención a esos elementos, Abby, para poder lograr identificar antes de que se aparezca la enfermedad a ese paciente que está en riesgo y que yo no lo vea en la consulta y diga, estás en un IMC normal, te puedes ir a tu casa, ¿sí? Entonces, efectivamente es un análisis de una persona para poder identificar esa inflamación, ver qué está pasando, cómo está comiendo, cómo está su genética, cómo está
resultando hacia los cambios que pudiera estar presentando, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a ver. Y ahorita mencionaban en el chat que a veces tengo oportunidad de leer, nos decía, y el estrés crónico está afectando. En una de las diapositivas, ustedes recuerdan, mencionaba esa parte del estrés crónico y sí está haciendo también un daño y son otros vínculos moleculares ahí interesantes que juegan un papel incluso con la leptina. Y la leptina, como les mencionaba, es una hormona liporreguladora. Y ese índice que veíamos de adiponectina-leptina, qué interesante, ¿no? Cuando les decía, es un índice promisorio. Oye, pero si yo puedo detectar o no adiponectina-leptina en la población, ¿qué puedo hacer? Esto lo estábamos hablando en lo que era investigación. El proceso que podemos identificar, y algunas publicaciones lo comentan, es que ya sabemos que la leptina es directamente proporcional a la cantidad de grasa que yo tengo, ¿sí? Entonces, si yo tengo más grasa, voy a producir más leptina. Pero aquí el punto clave es la adiponectina como hormona antiinflamatoria. Entonces, muchas publicaciones mencionan que a mayor grasa visceral, Sabi, a pesar que se está expresando en el tejido adiposo, menores niveles de adiponectina. Entonces, ¿qué podemos hacer en la clínica? ¿Qué te imaginas que sería muy importante para hacer traducción? ¿Qué tengo que medir en la clínica para poder decir, esa persona puede tener niveles bajos de adiponectina? Medir la circunferencia abdominal. Punto. Cintura, abdomen, lo que nos vuelve a hablar de que si hay mayor grasa visceral, menores niveles de adiponectina. Y en otro proceso que también ahorita mencionaban, bueno, aquí hablan de porcentaje graso, algo interesante en este proceso del estrés crónico es la vía del cortisol, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este aspecto, cuando tenemos mayor estrés, tenemos mucho más altos los niveles del cortisol, y el cortisol es uno de los bloqueadores de las acciones de leptina, ¿sí? Como hormona liporreguladora. Entonces, está expresando uno de sus candados que se llama SOX3, y ahí es donde podemos tener menores efectos de oxidación lipídica. Más inflamación, como dicen aquí, más obesidad, mayores aspectos proinflamatorios. Entonces, otro elemento importante que te acuerdas, te lo comenté. ¿Cómo saber que la adiponectina está baja? Porque los niveles de triglicéridos están altos y está bajo el HDL. ¿Te acuerdas que lo comentamos? ¿Sí? Circunferencia de cintura. Vamos a cerrar ya, porque mira, ya apareció Eric y ya nos está presionando aquí con la charla que tenemos. No es cierto. Sino que está bien interesante ver como clínicos, cómo pudiéramos traducir esta parte que queremos interpretar hacia la inflamación subclínica de bajo grado, es medir cintura, ya lo explicamos en general. Otro indicador importante es si los triglicéridos están altos y el HDL bajo, que es el colesterol bueno, como lo conocemos, esa relación me habla que la adiponectina está baja, ¿sí? Y otro factor que también, si te acuerdas, lo comentábamos, era tomar la presión arterial. Así es. Y esa presión arterial me está hablando también de afectaciones con respecto a hiperinsulinemia y disfunción del endotelio. Y que aquí creo que es bien importante lo que acabas de mencionar, porque hoy no sabemos cuándo vamos a poder volver a estar frente a nuestro paciente. Exacto. Físicamente. Y esto también nos permite darle un seguimiento a nuestros pacientes vía remota, porque no necesitamos hacer antropometría, tener la superbáscula, con que le digamos al paciente a través de una videoconferencia, de chat, cómo tiene que medir su cintura. Si es un paciente que ya trae seguimiento de bioquímicas, ya sabemos cómo tendría que ir evolucionando, pero regresar a la esencia, dejar de pensar solo en la báscula y considerar todos esos factores que después nada más, como lo decías, lo peso, lo mido y está bien, o ya bajó 3 kilos y... Ajá. ¿Y qué? Ya bajó 3 kilos, pero no sabemos cómo está cambiando su composición corporal. Exactamente. Y ahorita comentaban en el chat, o sea, ¿qué pasa con la masa muscular? Súper importante para el control de la glucosa también, como captador de glucosa.
Y algo que también se me pasaba a comentarles era para otro indicador que nos puede hablar de esa inflamación subclínica, y si el paciente tiene el recurso económico, puede ser la proteína C reactiva. ¿Te acuerdas que también es medida? Lo encontraron mucho en los estudios y es un indicador que también nos puede ayudar, pero por lo menos considerar lo que estamos ahorita diciendo. Hay mucho más elementos que podemos utilizar para poder identificar en estos pacientes estos procesos de inflamación, mucho más cuidadoso, no dejarlo como, bueno, el paciente lo veo relativamente bien, que les vaya bien y ya después nos vemos en un año, y no es así. Y es el paciente que te va a desarrollar diabetes. Es el paciente que va a tener una alteración que efectivamente le puede ocasionar más dolor, puede sentirse menos bien físicamente, porque pues tenemos que observar esos elementos clave como lo estamos ahorita comentando. Y ahorita en el chat que mencionan que si recordatorio y que si bueno, que si la insulinemia, claro, todos ellos son elementos claves para la identificación de esta inflamación clínica, subclínica, crónica. Y como ya lo habíamos mencionado, pues muchos elementos importantes en el estilo de vida que lo conjuntamos para darle seguimiento, que decimos es lo mismo, pues es lo mismo porque no hay nada mágico en ningún momento. Y tenemos que seguirlo manejando como esa orientación y educación para la población que requerimos brindar siempre y que nosotros mismos estemos convencidos que lo tenemos que realizar. Muchas gracias, Edna. Pues creo que Eric, no hemos agotado todas las preguntas. Es un tema inacabado como la propia enfermedad de COVID-19. Pero esperamos que con la magnífica presentación que dio Edna y las respuestas que se estuvieran dando, pues, hayamos podido avanzar en el conocimiento de los asistentes. Muchas gracias. La verdad, yo estuve súper contenta. Es la primera vez que estoy acá con mis amigos de Nutrinfo. Ya nos conocíamos desde hace 3 años, ya casi. Y estamos pendientes para nuestro curso, ¿verdad? Lo que habíamos comentado Todavía no arrancó. No, pero bueno, pudimos por lo menos dar esta capacitación. Yo quiero agradecerles a ambas. Es que Eric está silenciado. Eric está silenciado. Bueno, mejor aprovechemos a hablar nosotros. Sí, me pregunto a la gente, si les gustaría un curso de Nutrinfo con Edna. Sí, pregúntale si quieren un curso con la doctora Edna Nava, porque me lo habían propuesto acá mis amigos. Todos dicen que sí, ¿ves? Lo tengo que trabajar. A Edna tuvimos la suerte, para los que están ahí, de conocerla en el Congreso Mundial, que fue en Buenos Aires. Y bueno, nos juntamos y tuvimos una reunión interesantísima. Sí, fue hace 3 años. Así que... Súper buena onda, sobre todo. Súper buena onda como somos las mexicanas, por eso les digo que claro que sí, cuenten conmigo, Sabi también, ahorita que tenemos el proyecto. Y entonces encantados, también les agradezco muchísimo los comentarios que he estado leyendo con respecto a este tema. La verdad, Sabe, bueno, cuando lo conectaba con Sabi, estuvimos platicándolo entre las dos este miércoles, era muy interesante y le digo, no hombre, no terminamos de revisar papers, es demasiada información, es súper interesante. A Sabi, que también le encanta toda esta búsqueda de información y lo que platicamos y lo que hemos aterrizado, y la verdad yo creo que hacer proyectos juntas en un futuro pues también va a enriquecernos como profesionistas y seguir creciendo, sobre todo porque nos encanta toda esta parte de la educación, tanto para la población como para nuestros propios colegas. Entonces, igual me voy muy satisfecha de este webinar y espero a todos que les haya gustado mucho, así como estuve yo también. Sabi, Eric, Mariana. Muchas gracias. Gracias, Edna. Yo quisiera concluir nada más con una reflexión. En cuanto a la velocidad de la información, el 76% de las publicaciones que se han hecho de COVID se han hecho en estos últimos 20 días. De todo lo que se ha publicado. Entonces eso a nosotros como profesionales nos pone en un reto súper importante. Necesitamos desarrollar muy bien el pensamiento crítico, la búsqueda de evidencia científica y sobre todo escuchar a nuestros pacientes, porque a pesar de que nosotros podamos tener la evidencia científica, acuérdense la base de la nutrición basada en evidencia, que después nada más pensamos
nutrición basada en evidencia y es todo lo que me dijo el artículo, pero se me olvida la aplicación del pensamiento crítico clínico y sobre todo la toma de decisiones compartidas con el paciente. Entonces, creo que de hablar podríamos seguir hablando y hablar con Etna siempre es reflexiones y aprendizaje. Gracias, Etna, y gracias, Mariano y Eric, por permitirme moderar esta sesión. Creo que nos vamos todos muy contentos y esperamos que también todos los asistentes se hayan ido con un aprendizaje nuevo y con nuevos retos también. Sí, nos dicen que sí, que muy contentos y que muchos aprendizajes nuevos, y me da mucho gusto que lo hayan tomado como algo también novedoso, y la importancia que es aprender, leer, y sobre todo gracias, Info, por estas plataformas que nos permiten estar conectados desde muchos países. Eso es lo más bonito, y que he aprendido también con Xavi todo lo que es la comunicación digital y que cada vez nos puede llevar a estar mucho más cerca. Yo creo que es como hemos sobrevivido en esta contingencia, estarnos viendo a través de estos medios digitales. Les mando un fuerte abrazo a todos y les agradezco nuevamente por estar aquí escuchando. Bueno, gracias a ambas de nuevo y yo me despido. Fue un placer tenerlas. Déjenme decirles que las han estado siguiendo también desde Instagram y desde YouTube, una cantidad enorme de personas que también hacían preguntas y comentarios y agradecimientos. Así que, bueno, les cuento que la ponencia queda en el canal Nutrinfo de YouTube para que la puedan ver una y otra vez. Muy bien, me agrada la idea. Muchas gracias. Y les quiero compartir, ya que estamos, cuál va a ser la próxima presentación, el próximo webinar. Va a ser COVID, situación nutricional y social actual, escenarios próximos. Y vamos a contar con Sergio Britos, de Argentina, con Simón Barquera, el director ejecutivo del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, Eugenio Díaz Bonilla, de Estados Unidos, el Head of Latin American and Caribbean Program. Tenemos a Alberto Vareiro Arce, del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición de Paraguay, y Samuel Durán Agüero, académico investigador de la Universidad San Sebastián. Creo que va a ser súper interesante también, y los convocamos a todos a que nos acompañen el lunes 27 a las 16 horas de Buenos Aires, y luego publicaremos los horarios para cada uno de los países. Eric, ¿me permites hacer un comercial? Sí, claro que sí. Es que varios estuvieron preguntando sobre recomendaciones de alimentación, y Edna y yo, junto con un equipo de 70 nutriólogos, publicamos hace 15 días un documento que hoy ya está un poco desactualizado, pero la base no cambia, sobre atención y recomendaciones de alimentación y nutrición. Entonces, varios estuvieron haciendo preguntas sobre dónde podrían obtener información. Este es un documento en español. Se trabajó con nutriólogos, lo montaron dentro de la plataforma de Nutrinfo, entonces también creo que puede ser un documento de consulta, y donde Edna también participó en la redacción de este documento. Sí, buenísimo el documento. Es muy excelente, completo y hay que actualizarlo. Como ahorita comentábamos, todas las novedades tenemos que estar actualizando, pero es muy bueno y les ha servido incluso en otros países. Y no dejen de nombrarnos sus Instagram, por favor, para que la gente las pueda seguir, quienes no las conocen. Claro que sí, con mucho Xavi. gusto. A mí me pueden seguir en Nutrir México. Ahora también nos pueden seguir a Edna y a mí en Nutrinetas. Perfecto. Edna, ¿quieres...? Igualmente, me pueden seguir desde Facebook, doctora Edna Nava, nutrióloga para tu salud. También tengo Twitter, nutrióloga Edna. Y en Instagram estoy como doctora Edna Nava o @EdnaJNava. Y ayer que veía los Twitter, preguntaba a alguien, ¿es doctora o es nutrióloga? Y les digo, soy nutrióloga con doctorado en ciencias. Pero pues es importante reflexionar que los nutriólogos también tenemos este nivel de conocimiento y hay que darle, no solamente para recomendar frutas y verduras, sino que estamos viviendo un proceso en la investigación muy importante
lo cual necesitamos hacer referencia de que el proceso de investigación nos sirve mucho para crear nuevo conocimiento. Así como Sabi sigue estudiando también su doctorado, todos debemos de cierta manera resaltar importantemente lo que es nuestra disciplina, pero enfocado también a estos procesos de investigación. Muchas gracias. La verdad, un placer contar con estas ponencias de mujeres latinas empoderadas que se capacitan y dejan bien parada la profesión. Así que bueno, el último agradecimiento para ambas. Sí. Hasta el próximo encuentro. Saludos. Gracias a todos. Nos vemos el lunes para ver la sesión de Simón y Samuel. Sí, los vamos a seguir, si Dios quiere. Buenísimo. Gracias. Ahí les damos, les damos tips. Bye. Hasta luego. Gracias.